El silencio tiene un lenguaje propio, y aunque no se escuche, se siente. No responde, pero deja pensando. No grita, pero impacta más que 1000 palabras. ¿Cuántas veces alguien comenzó a buscarte justo cuando decidiste callar? ¿Cuántas veces tu ausencia generó más preguntas que tu presencia constante? En un mundo donde todos quieren hablar, defenderse o explicarse, el que domina el arte de guardar silencio se vuelve un enigma, y los enigmas siempre atraen, porque el silencio no es vacío, es presencia pura, es poder sin esfuerzo, es la huella que queda cuando ya no estás. Y hoy vas a descubrir por qué el silencio bien utilizado no solo protege tu paz, sino que te convierte en alguien inolvidable. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La inflación emocional destruye el valor. Cuanto más das sin medida, más te vuelves invisible. Eso es lo que nadie te dice cuando te enseñan a ser incondicional, a estar siempre, a responder rápido, a nunca fallar. Pero hay una verdad cruda detrás de ese esfuerzo desbordado. Cuando entregas todo sin reciprocidad, el otro no lo valora, lo espera, no lo aprecia, lo exige. Y de repente, tus mensajes ya no emocionan, tus detalles ya no sorprenden, tu presencia ya no se siente como un regalo, sino como una obligación. Has inflado el ego del otro mientras tu valor se ha ido diluyendo en la rutina de tu propia entrega. Porque dar de más, sin pausa, sin observar, sin evaluar la reciprocidad, crea inflación emocional. Y como en toda inflación, lo que antes tenía peso, ahora se siente barato. Lo que antes era valioso, ahora parece común. Tu amor fue generoso, sí, pero también fue ilimitado, y lo ilimitado se convierte en paisaje. Quien recibe sin dar, se acostumbra. Quien acostumbra, deja de agradecer. Y quien deja de agradecer, termina pisoteando lo que una vez le hacía bien. No estás para llenar vacíos ajenos a costa de vaciarte. No estás para regalar tu alma como si no tuviera precio. Porque cada vez que das sin recibir, te haces más pequeño ante los ojos del otro y más herido ante el reflejo de ti mismo. Hay un momento en que debes parar, no para castigar, sino para respetarte, no para hacer sentir tu ausencia, sino para reencontrarte contigo. El amor constante no es problema cuando hay reciprocidad. El problema es amar con intensidad a quien solo está disponible a ratos. Es cuidar con ternura a quien solo piensa en sí mismo. Es regalar tiempo, atención y energía a quien no sabría qué hacer si te perdiera. Y eso no es amor, es autoabandono. Es permitir que el otro te use como fuente de validación emocional mientras tú te vas apagando por dentro. Cuando das demasiado, no solo pierdes valor frente al otro, pierdes conexión contigo. Te olvidas de preguntarte si te sientes bien en ese vínculo, si te están cuidando de vuelta, si tu entrega está siendo recibida con amor o simplemente usada como anestesia para el vacío emocional de alguien más. Porque a veces no hay relación, solo consumo. Consumo emocional de alguien que no quiere perderte, pero tampoco sabe valorarte, que quiere tu presencia, pero no tus límites, que quiere lo que ofreces, pero no lo que eres. Y ahí es donde entra el silencio. Cuando decides callar, no escribir, no insistir, lo que surge no es solo un vacío, es una revelación. Si del otro lado no hay reacción, no hay preocupación, no hay búsqueda, entonces ya tienes tu respuesta. Nunca fue amor, solo fuiste una fuente más de comodidad emocional para alguien que no pensaba en ti como tú pensabas en él. Y esa es una de las verdades más duras de aceptar. A veces no te aman, te usan, te necesitan, pero no te eligen. Y ese desequilibrio es el que termina por romperte. La única manera de recuperar tu valor es frenar, guardar silencio, replegarte hacia tu centro, no como castigo,
sino como medida de protección, para que tu energía regrese a ti, para que tu alma deje de sangrar por alguien que no sabe lo que carga entre sus manos. Porque tú no eres cualquier cosa, no eres una fuente inagotable de apoyo emocional, no eres una sombra que acompaña a cambio de migajas. Eres una persona que siente, que entrega, que ama, pero que también necesita amor, cuidado y presencia real. Deja de dar donde no hay eco, deja de insistir donde solo hay espera, deja de explicarte donde ya se han acostumbrado a ignorarte. Porque el día que entiendas que tu presencia no es obligación, sino privilegio, ese día empezarás a recuperar tu poder. Y ese poder no está en lo que das, sino en lo que decides no volver a ofrecer a quien no supo cuidarlo. Ahí comienza tu verdadera transformación. Número 2. La ley de la rareza. Lo valioso no grita. Hay una ley silenciosa que rige todos los vínculos humanos, pero pocos la comprenden hasta que ya es tarde. Todo lo que es escaso adquiere valor. Lo que abunda se ignora. Lo que está siempre se vuelve invisible. Lo que insiste se vuelve predecible. Pero lo que se aleja con calma, lo que desaparece sin ruido, lo que deja de estar sin dar explicaciones, eso es lo que empieza a pesar. Porque lo que no se puede tener con facilidad, activa una alarma en el inconsciente. Una alarma que dice, algo valioso se ha ido. Así funciona la mente, no responde al ruido, responde al vacío, no despierta ante lo que grita, sino ante lo que calla. Por eso el oro no necesita hacer escándalo para ser deseado. Por eso lo exclusivo no se ofrece, se encuentra. Lo raro no suplica atención, simplemente está, y quien lo reconoce lo cuida. Pero cuando tú te das sin medida, cuando estás siempre, cuando tu presencia se convierte en rutina, ya no eres joya, eres paisaje. Y eso es lo que destruye el deseo, la sobreexposición. El exceso mata el misterio. La disponibilidad mata la atracción. Entonces, un día decides irte. No por capricho, sino por dignidad. No para jugar con la mente del otro, sino para recuperar tu lugar. Te retiras con gracia. Ya no escribes, ya no llamas, ya no estás. Y lo que antes parecía obvio, ahora se vuelve incómodo. Porque tu ausencia empieza a ocupar más espacio que tu presencia. De repente, ya no eres parte del fondo. Ahora eres ese elemento que falta y que en su falta comienza a resonar con más fuerza que cualquier palabra. El silencio no pide atención, pero la provoca, y es ahí donde se activa la ley de la rareza. Porque lo que no se entiende, se piensa. Lo que no se controla, se desea. Y tu distancia empieza a transformarse en obsesión. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué ya no escribe? ¿Será que ya no le importo? Esa incertidumbre perfora lentamente. Y lo que antes era seguridad por tu constante entrega, ahora se convierte en ansiedad ante tu ausencia repentina. Fuiste tan presente que se olvidaron de mirar. Ahora eres tan raro, tan escaso, que no pueden dejar de pensar. Tu escasez redefine tu valor. Tu distancia reorganiza sus prioridades. Tu silencio reconstruye tu poder. Porque quien se va con elegancia deja una marca más profunda que quien se queda rogando por ser notado. Lo raro no compite, no pelea, no se rebaja. Lo raro se va cuando ya no es apreciado. Y ese acto, tan sencillo pero tan poderoso, reconfigura todo el vínculo. No necesitas gritar que vales, solo necesitas dejar de estar donde no lo ven. No necesitas demostrar que importas, solo necesitas retirarte de donde te subestimaron. Porque el valor no se prueba con palabras, se revela con ausencia. Y cuando esa ausencia viene de alguien que lo dio todo, duele. Duele porque no se esperaban que tú, el disponible, el siempre atento, el que nunca fallaba, decidiera cerrar la puerta sin avisar, y es ahí donde la mente empieza a buscarte. En las conversaciones pasadas, en los mensajes antiguos, en las pequeñas rutinas compartidas, en cada lugar donde solías estar y no te encuentran. Y eso los consume, porque tu presencia ya no es accesible,
porque tu esencia ya no está al alcance, porque tu alma, ahora protegida, ya no se ofrece a quien no supo valorarla. Lo valioso no se regala, se protege, se cuida, se respeta. Y tú, cuando entiendes esto, dejas de mendigar espacios, dejas de rogar atención. Te conviertes en esa presencia escasa que no necesita ser vista todo el tiempo para ser recordada, porque hay ausencias que pesan más que 1000 palabras. Hay silencios que valen más que 1000 explicaciones. Y hay distancias que, lejos de alejar, conectan con más intensidad que cualquier intento de acercamiento forzado. Número 3. El poder del silencio como presencia inolvidable. Hay una fuerza invisible que no necesita palabras, que no necesita explicaciones ni justificaciones. Esa fuerza se llama silencio. Pero no cualquier silencio, el que nace desde la paz, desde la certeza de tu valor, desde el dominio emocional. Cuando te retiras con calma, sin dramatismo, sin confrontaciones, lo que queda es una ausencia que grita verdades que antes fueron ignoradas. Es entonces cuando todo empieza a tener otro peso, porque lo que dabas por costumbre ahora se siente como carencia. Lo que ofrecías en abundancia ahora se convierte en un eco que no se puede llenar con nada. El silencio, cuando proviene de alguien que lo entregó todo, tiene un impacto que perfora el alma. Quien alguna vez estuvo acostumbrado a tu presencia constante, a tus mensajes, a tu energía, a tu disponibilidad, siente ese vacío no como algo superficial, sino como una llamada interior. Porque no es que te hayas ido sin razón. Te fuiste con dignidad, no para manipular, sino para proteger tu esencia, no para herir, sino para sanar. Y eso, precisamente eso, es lo que más duele, porque no hay peor ausencia que la de alguien que todavía está vivo, pero ya no está para ti. Esa distancia emocional, ese retiro silencioso, tiene un eco que se instala en los rincones de la conciencia de quien no supo valorar. Cuando te vas sin decir adiós, sin hacer ruido, sin una escena final, lo que dejas es un espejo, un reflejo que obliga al otro a enfrentarse a sí mismo. Ya no estás tú para distraer, para tapar, para llenar. Ahora estás solo con su realidad. Y es ahí cuando empieza el verdadero arrepentimiento, porque la ausencia no es solo física, es mental, emocional, energética. Y cuando esa ausencia fue precedida por una presencia auténtica, entonces se convierte en una presencia inolvidable. El estoico no huye, se retira con intención, porque entiende que no se trata de luchar por ser visto, sino de dejar que quien tenga ojos para ver, lo vea en su justa dimensión. El silencio no es pasividad, es un acto de poder, es decir, no necesito rogar para que me valoren. Es confiar en que tu esencia habla incluso cuando callas. Es permitir que el otro descubra el peso de tu presencia, solo cuando ya no la tiene. Y eso, paradójicamente, es lo que más marca. Hay personas que solo entienden el valor cuando ya no hay acceso, que solo escuchan cuando ya no hay palabras, que solo sienten cuando ya no hay contacto. Y eso es lo que el silencio bien aplicado logra. Pone en evidencia lo que antes era invisible, porque mientras estabas, lo que ofrecías parecía un derecho. Pero cuando desapareces, todo eso se revela como un privilegio que no supieron cuidar. La mente empieza a buscar explicaciones, razones, momentos. Se repite las escenas, los diálogos, las risas. Se pregunta por qué. Y ahí está la verdadera respuesta en tu ausencia. En esa falta que no se llena con nada. El silencio no es indiferencia, es claridad, es haber entendido que la energía no se suplica, que el respeto no se pide, que el amor no se arrastra. Es haber comprendido que a veces lo más sabio no es quedarse explicando, sino retirarse con serenidad, porque quien te quiso de verdad lo va a sentir. Y quien no lo hizo simplemente no merece volver a tener acceso a ti. Tu silencio entonces se convierte en un faro, en una señal silenciosa de que estás en otro nivel,
que ya no reaccionas, ya no insistes, ya no te desgastas. Hay momentos en la vida en que el mayor acto de amor propio no es hablar, sino callar, no es insistir, sino soltar, no es dar otra oportunidad, sino cerrar con firmeza. Porque tu silencio también dice, ya entendí lo suficiente como para no quedarme, y esa comprensión transforma tu presencia en algo inolvidable, porque no hay nada más poderoso que una energía que se va, pero nunca desaparece del todo. El silencio bien aplicado no es ausencia, es legado, es marca, es un recordatorio constante de lo que eras, de lo que diste y de lo que jamás debieron subestimar. Número 4. La distancia digna transforma tu identidad. La distancia que tomaste no es un castigo, es una declaración, no es un grito de dolor, es una afirmación silenciosa de amor propio. Ya no eres quien suplica, quien espera, quien insiste. Ahora eres quien observa, quien elige, quien se retira con la frente en alto. Porque entendiste que la presencia no se ruega, se merece, que el respeto no se mendiga, se cultiva, y que cuando alguien no sabe qué hacer con tu cercanía, lo más sabio es ofrecerles tu ausencia. Te alejaste no porque quisieras herir, sino porque ya no podías seguir rompiéndote por mantener algo que solo tú sostenías. Tu silencio no es vacío, es límite. Tu calma no es indiferencia, es poder. Ya no sientes la necesidad de explicar tus decisiones a quien no escuchó tus súplicas cuando aún hablaban tus gestos. Porque quien no pudo entenderte cuando hablaste con el alma, no merece una sola palabra más cuando decides callar. Esta distancia no es un capricho, es madurez emocional. Es el momento en que comprendes que no necesitas drama para cerrar ciclos, que no necesitas peleas para justificar tu partida. Solo necesitas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. No te alejaste para que regresen. Te alejaste para no perderte tú, porque estabas comenzando a desdibujarte por complacer, a traicionarte por mantener vínculos que no respetaban tu esencia. Ahora caminas con otra postura, no desde el orgullo, sino desde la dignidad. Ya no necesitas ser entendido, solo necesitas ser fiel a ti. Ya no buscas ser aprobado, solo buscas ser auténtico. Y eso transforma todo, porque cuando la calma se vuelve tu respuesta, desconcierta, porque estaban acostumbrados a tu ansiedad, a tu urgencia por arreglar, a tu necesidad de sanar lo que era irremediable. Pero ahora encuentran algo nuevo, firmeza. Encuentran a alguien que ya no reacciona, que ya no explica, que ya no suplica. Encuentran a alguien que simplemente se va. Y es ahí donde la transformación ocurre. Ya no eres la misma versión de ti que una vez necesitó validación. Ahora eres alguien que comprende que su valor no depende de la aceptación ajena, que su presencia es un privilegio, no una obligación, que su energía debe ser cuidada, no consumida, y que su amor no es moneda de cambio para obtener migajas emocionales, porque quien se ama ya no negocia su paz por compañía. Desde esta distancia te ves diferente. Hablas menos, pero dices más. Das menos explicaciones, pero emanas más claridad. Ya no buscas convencer, solo sigues tu camino. Y esa transformación es inevitable, porque te das cuenta de todo lo que toleraste por miedo a estar solo, de todo lo que diste para sentirte querido, de todo lo que perdiste intentando que otro no se fuera. Pero ya no estás en ese lugar. Ahora eres tú quien se va, no como huida, sino como renacimiento. La distancia digna no hiere, eleva, no divide, revela. Te permite mirar con perspectiva, ver con otros ojos, sentir con más verdad. Y te enseña algo que nadie te enseñó, que no necesitas estar cerca para demostrar amor, y que a veces alejarte es el mayor acto de respeto hacia ti mismo. Porque la verdadera paz llega cuando decides no ser parte de lo que te lastima, aunque eso signifique renunciar a lo que querías. Y mientras tú floreces en silencio, ellos enfrentan el eco de su confusión, porque no estaban preparados para perder a alguien que siempre estuvo.
No saben cómo lidiar con la firmeza de quien ya no suplica. No entienden que tu calma es la señal de que ya no hay vuelta atrás. Y eso les duele más que cualquier reproche. Porque tú, con tu distancia, con tu serenidad, te conviertes en el espejo más incómodo, el que les muestra lo que perdieron, por no saber cuidar. Número 5. La ley de los límites. Tus actos definen tu valor. Tus palabras ya no bastan. Puedes repetir una y otra vez que mereces algo mejor, que no toleras más lo mismo, que aprendiste la lección. Pero si tus actos siguen diciendo lo contrario, nada cambia. Porque el verdadero valor no se declara, se demuestra. Y cada vez que respondes a quien te ignora, cada vez que justificas lo injustificable, cada vez que permites lo que te lastima, estás diciéndole al mundo y a ti mismo que aún estás dispuesto a aceptar menos de lo que vales. Las líneas que se cruzan sin consecuencia se convierten en hábitos. Lo que permites una vez, el otro lo entiende como un permiso eterno. No importa cuántas veces digas que estás cansado, que te duele, que ya no puedes más, si luego vuelves a buscar, a ceder, a perdonar sin cambio, tus palabras se vacían, se desgastan y dejan de tener peso, porque el respeto no se exige, se impone con tus límites. No necesitas explicaciones eternas, solo necesitas decisiones firmes. El estoico entiende que no se trata de castigar, sino de proteger, que poner límites no es venganza, es amor propio, que dejar de responder no es orgullo, es claridad. No estás para convencer a nadie de que te trate bien, estás para tratarte tú con la dignidad que mereces. Y eso comienza cuando tus actos reflejan lo que realmente piensas de ti, cuando cada paso que das confirma lo que dices que vales. No más discursos vacíos, no más advertencias que no cumplen, no más tolerancia disfrazada de paciencia. A partir de ahora, cada acción será una frontera, cada silencio será una respuesta, cada distancia será una declaración, porque ya no necesitas convencer a nadie. Quien no lo entienda, quedará fuera, no por odio, sino por coherencia, porque tu energía no está en oferta. Porque tu tiempo ya no se desperdicia en quien no sabe qué hacer con él. Y sí, va a doler. Porque poner límites duele más que ceder. Alejarse de quien alguna vez llenó tus días no es sencillo. Pero seguir ahí por miedo a perder es la forma más lenta de desaparecer. Y tú no estás aquí para borrarte. Estás aquí para reconstruirte. Para empezar de nuevo desde un lugar donde tus palabras y tus actos digan lo mismo, donde no digas basta con la boca y aquí sigo con tus acciones. Hoy es el momento en que eliges convertir tu valor en hechos, donde no repites más lo que ya dijiste 1000 veces, sino que actúas en consecuencia, donde ya no buscas explicar tu dolor a quien no sabe escucharlo, donde simplemente decides no estar donde no eres cuidado. Porque tu ausencia pesa más cuando está respaldada por dignidad. Porque tu distancia impacta más cuando viene sin drama, sin escándalo, sin reclamos. Solo te vas, y eso es suficiente. Quien quiera entender, entenderá. Quien no, seguirá confundido. Pero tú ya no eres responsable de eso. Ya no estás para educar a nadie a la fuerza. Ya no estás para rogarle a nadie que te vea. Estás para vivir con verdad. Y tu verdad es esta: mereces respeto, reciprocidad, presencia, y todo lo que no se alinee con eso queda fuera de tu vida. No con rabia, sino con certeza. No con rencor, sino con firmeza. Así es como se impone el respeto. No hablando más fuerte, sino caminando con más decisión. No suplicando atención, sino dejando claro con tu ausencia que no cualquiera tiene acceso a ti. Porque aprendiste que quien no cruza tu frontera emocional con cuidado, no merece estar dentro de ella. Y eso lo cambió todo. A partir de ahora, cada no que digas será un acto de amor propio. Cada puerta que cierres será una declaración de dignidad. Cada paso que des hacia ti será una victoria sobre la versión que alguna vez se conformó. Y no necesitarás decirlo. Solo bastará verte en silencio.
en paz, en coherencia. Porque cuando tus actos reflejan tu valor, ya no necesitas que nadie más lo confirme. Número 6. El ego no ama, solo se alimenta. Hay una verdad que duele pero libera. Muchas veces no te amaron, solo amaron la sensación de ser amados por ti. No se trataba de lo que eras, sino de cómo los hacías sentir. Tú fuiste su reflejo, su validación, su alimento emocional. Mientras tú estabas, ellos se sentían importantes, deseados, poderosos. Pero en el fondo no estaban viendo tu alma, solo estaban admirando su propia imagen proyectada en tus ojos. No eras una persona con emociones profundas. Eras un espejo que les devolvía una versión idealizada de sí mismos. Por eso, cuando dejaste de escribir, cuando dejaste de buscarlos, cuando el silencio ocupó el lugar de tus palabras, el pánico llegó. Pero no un pánico por ti, por tu bienestar o por tu ausencia real, sino un pánico por ellos mismos. Porque sin ti dejaron de sentirse importantes. Porque cuando se rompe el espejo, se enfrentan a su verdadero reflejo y ya no les gusta lo que ven. No les duele perderte, les duele no tener quien los refleje como querían sentirse. Esa es la diferencia entre amor y ego. El ego no ama, consume, no se entrega, se apropia, no construye, exige. Y tú, sin darte cuenta, habías sido alimento constante para ese ego hambriento. Le dabas atención, le dabas admiración, le dabas estabilidad emocional, pero nada de eso era suficiente, porque el ego siempre quiere más, nunca se sacia, nunca está en paz. Y cuando tú empezaste a poner límites, cuando dejaste de responder con la misma entrega, cuando elegiste pensar en ti, ese ego entró en crisis. No confundas su regreso repentino con amor genuino. No confundas sus mensajes tardíos con arrepentimiento. No se trata de ti, se trata de ellos, de su herida narcisista, de su necesidad de recuperar el control. Porque el ego no soporta perder, no soporta ser ignorado, no soporta que alguien que antes se desvivía por él ahora camine sin mirar atrás. Lo que quieren no es tu alma, es recuperar la sensación de poder. Quieren volver a sentirse deseados, buscados, importantes. Y para eso necesitan que tú vuelvas al lugar de siempre, el de dador incondicional. Pero tú ya no estás ahí, porque ya lo entendiste, ya viste el juego, ya sentiste el vacío de darlo todo a quien nunca te vio realmente. Y ahora, por primera vez, estás mirando por ti. Y aunque duela, aunque tu corazón todavía tenga preguntas, hay una claridad que no se puede borrar. No era amor, era necesidad, era carencia disfrazada de vínculo, era manipulación emocional bajo el nombre de romance. Y eso no se sana con una segunda oportunidad, se sana con distancia, con dignidad, con silencio. No te dejes confundir por sus promesas, no te sientas culpable por no responder. No te olvides de cuánto te drenaste intentando sostener una relación en la que solo tú dabas. Ahora que cortaste la fuente, ellos buscan saciarse en otro lado. O peor, quieren volver a beber de ti como si nada hubiera pasado. Pero no vuelvas, no regreses al lugar donde fuiste usado como espejo. Porque tú no estás para sostener identidades ajenas. Estás para compartir desde tu verdad, desde tu esencia, desde tu plenitud. El verdadero amor no se construye desde el hambre, se construye desde la abundancia. No desde el miedo a estar solo, sino desde la elección consciente de caminar juntos. Y si tú eras el único que construía, el único que amaba, el único que cuidaba, entonces ya sabes la respuesta. No había amor, había ego, y el ego no llora tu ausencia, llora la pérdida del reflejo que lo hacía sentirse más. No te confundas, no lo romantices, porque el amor auténtico no destruye, no controla, no usa. Número 7. La ley de la retrospectiva. Solo valoran cuando ya no estás. Te dieron por sentado, pensaron que siempre estarías ahí, como el sol que sale cada mañana,
como el aire que se respira sin pensar. Tu presencia era tan constante, tan generosa, tan disponible, que dejaron de verla. Tu amor, tan accesible, tan entregado, se volvió parte del paisaje. Ya no despertaba emoción, ya no causaba impacto. Era simplemente eso que estaba, eso que no se cuestionaba. Y cuando el amor no se valora en el presente, inevitablemente termina convirtiéndose en ausencia, pero una ausencia que pesa más que cualquier palabra. Tú advertiste, con gestos, con miradas, con silencios pequeños, mostraste el cansancio, la decepción, la grieta que empezaba a abrirse en el alma. Pero no escucharon, porque cuando alguien está acostumbrado a recibir sin límite, pierde la capacidad de agradecer. Se creen con derecho a lo que es un privilegio, y lo que era una bendición se convierte, para ellos, en costumbre. Hasta que un día simplemente no estás, no gritas, no reclamas, solo te vas. Y en ese acto silencioso, comienza el verdadero impacto. Tu silencio ahora tiene más fuerza que todas las palabras que alguna vez dijiste, porque antes hablabas desde el amor, desde la esperanza, desde la entrega, pero ahora tu silencio habla desde la transformación. Ya no eres quien espera, ya no eres quien ruega ser visto, ahora eres quien aprendió que no se puede obligar a nadie a valorarte, que el respeto no se pide, se retira, que el amor no se suplica, se honra, y ese nuevo tú, que se fue sin mirar atrás, se convierte en una presencia tan poderosa como inolvidable. Cuando ya no estás, empiezan a mirar hacia atrás, a repasar cada momento, cada mensaje que ignoraron, cada gesto que no agradecieron, cada vez que preferiste callar para no discutir, cada vez que renunciaste a algo por cuidar el vínculo. Todo eso que parecía normal ahora es irreemplazable, porque tú no eras común. Nunca lo fuiste, pero ellos no supieron verlo a tiempo. La ley de la retrospectiva es cruel, porque solo revela el valor cuando ya es tarde. Solo activa la conciencia cuando ya no hay posibilidad de corregir. Se aferran al recuerdo, pero ya no tienen acceso. Buscan rastros de ti en lugares donde antes solías estar, pero ahora hay vacío, y ese vacío no se llena con excusas, ni con promesas, ni con nostalgia. Ese vacío es el reflejo de todo lo que no supieron cuidar. Y tú ya no eres el mismo. Ya no puedes volver a ese lugar donde te ignoraron, porque el precio de tu despertar fue demasiado alto como para retroceder. Porque volver sería traicionar a la versión de ti que por fin entendió lo que vale. No regreses, aunque te digan que cambiaron, aunque te juren que ahora entienden, aunque supliquen otra oportunidad, no por rencor, sino por amor propio, porque el crecimiento verdadero no se negocia, porque quien te necesitaba para sentirse bien, ahora necesita enfrentarse a su pérdida para crecer, y porque tú, que diste todo sin medida, mereces algo más que disculpas tardías, mereces reciprocidad, mereces alguien que vea tu valor sin necesidad de perderte. Ellos se quedarán con la duda, con el remordimiento, con la sensación de haber dejado ir lo que no volverá. Y eso es justo, porque no es venganza, es consecuencia. Es la vida enseñando con el dolor lo que tú trataste de enseñar con amor. Es el eco de tu ausencia diciendo lo que tus palabras ya no pueden. Es la lección final de una historia que no supieron escribir contigo. Y tú, mientras tanto, sigues adelante, más fuerte, más sabio, más consciente. Número 8. La ausencia crea reflexión profunda que las palabras no logran. Cuando te retiras en silencio, algo profundo comienza a suceder en el otro lado. Ya no estás ahí para suavizar el golpe de sus errores. Ya no estás ahí para explicar lo que sienten, ni para darles la versión amable de su propio reflejo. Has desaparecido de la escena no como quien huye, sino como quien comprende que la verdadera transformación no ocurre con discursos ni con gritos, sino con la ausencia total. Y en esa ausencia creas algo que ninguna palabra logra, una reflexión incómoda, cruda y necesaria.
porque mientras tú estabas, ellos podían justificarlo todo. Podían aferrarse a tus explicaciones, esconderse tras tus reacciones, distraerse con tus intentos de salvar el vínculo. Pero cuando ya no estás, cuando el espacio que dejas es absoluto y sereno, todo cambia. Ahora no hay ruido, no hay drama, no hay escena, solo están ellos, enfrentándose a la versión más pura de sí mismos, sin excusas, sin adornos, sin distracciones. Y ese encuentro con su propia conciencia, con su vacío, es el principio del verdadero impacto. Tú eras el espejo donde podían mirarse y sentirse importantes. Tú eras quien les recordaba que aún eran elegibles, que aún valían, que aún tenían un lugar asegurado. Pero cuando desapareces, ese reflejo desaparece con tu presencia. Y entonces, por primera vez, tienen que preguntarse si lo que hacían tenía sentido. Si su indiferencia fue realmente una señal de fortaleza o una forma de sabotaje. Si la persona que siempre estuvo ya no está, ¿qué dice eso de ellos? El silencio es poderoso porque no se puede manipular, no se puede interrumpir, no se puede rebatir. Es una fuerza que simplemente existe, que se impone por sí misma. No castiga, pero enseña. No humilla, pero confronta. No grita, pero deja una huella imposible de ignorar. Porque cuando alguien espera una reacción y recibe distancia, su mente entra en un estado de desorden emocional que ningún argumento habría provocado. Y es ahí donde empieza el cambio. Este vacío que dejaste no es vacío realmente, es presencia concentrada. Es tu esencia gritando desde la ausencia. Es tu energía marcando el espacio aunque ya no estés físicamente. Y eso desestabiliza, porque pensaron que podrían vivir sin ti, pero no contaban con el silencio. No contaban con que tu partida no sería un portazo, sino un cierre suave, definitivo, lleno de dignidad. No pensaron que lo que dolería no sería el adiós, sino el eco de lo que no volverá. Mientras tú te reconstruyes en calma, ellos comienzan a hacerse preguntas que nunca se habrían hecho si tú siguieras ahí. ¿Por qué no volvió a escribir? ¿Por qué no insistió como antes? ¿Por qué está tan en paz? ¿Realmente fui tan fácil de soltar? Esas preguntas no necesitan respuestas, porque no están dirigidas a ti, están dirigidas a su conciencia. Y esa conversación interna es la más difícil de tener, porque tú ya no estás para suavizarla, ni para distraerla con tu amor incondicional. Y esa es la lección más poderosa que puede dejar tu ausencia, no la desesperación por perderte, sino la confrontación con lo que hicieron cuando aún te tenían. Eso que se revela tarde, pero se clava profundo, porque cuando se dan cuenta de que ya no estás disponible, no sienten solo tu falta, sienten la magnitud de su error. Y eso no se olvida, porque no duele perderte. Duele darse cuenta de que nunca supieron lo que valías mientras estabas. Tu silencio entonces se convierte en una especie de justicia estoica, no por venganza, sino por equilibrio. Porque quien no escucha con amor, termina escuchando con eco. Porque quien no valoró tu voz, ahora vive con la ausencia de ella. Y no hay castigo más fino, más elegante y más certero que dejar que el otro dialogue consigo mismo, sin ti como escudo. Número 9. El verdadero poder está en la quietud y el autocontrol, no en la reacción impulsiva. Es normal que sientas esa punzada en el pecho, esa urgencia por escribir, por hablar, por romper el silencio. Quieres que te entiendan, que te escuchen, que vean lo que vales. Pero justo ahí, en esa necesidad de explicar, de justificar tu dolor, es donde se esconde la trampa. Porque ceder a ese impulso es perder la batalla más importante, la que estás librando contigo mismo, la que define si tu valor depende de la reacción de otro o si es algo que ya habita en ti, con firmeza y sin condiciones. El verdadero poder no está en la reacción,
no está en el mensaje que envías para intentar aclarar todo. No está en la discusión que crees que necesitas tener para cerrar bien. El poder está en la calma. En esa pausa consciente donde eliges no actuar, no buscar, no caer, porque reaccionar es fácil. Lo difícil es sostener la quietud cuando todo dentro de ti quiere hablar. Lo difícil es no moverte cuando el ego te grita que hagas algo, que luches, que grites. Pero el estoico no se deja llevar por el ruido. El estoico se ancla a su centro y desde ahí toma decisiones, no desde el caos. La calma no es pasividad, no es indiferencia, es dominio, es control interno, es tener tanto amor propio que no necesitas demostrar nada a nadie. Es estar tan conectado contigo que ya no te afecta si alguien no lo ve, porque sabes quién eres, sabes lo que diste, sabes lo que vales. Y esa certeza no necesita ser confirmada por la validación de quien ya no supo verte cuando más lo necesitabas. Cuando eliges el silencio, no estás huyendo, estás afirmando, estás diciendo: mi paz es más importante que cualquier explicación. Estás marcando límites sin necesidad de levantar la voz. Estás mostrando fuerza sin violencia, porque la persona que mantiene la calma frente a la tormenta no es débil, es invencible. Quien no reacciona, domina. Y ese dominio es lo que desarma, porque estaban acostumbrados a tu respuesta rápida, a tu necesidad de resolver, a tu impulso emocional. Pero ahora hay una muralla invisible que no se rompe: tu autocontrol. Esa quietud desconcierta, desestructura, porque esperaban verte como antes, ansioso, impaciente, dispuesto a ceder. Pero ahora estás en otro lugar. Un lugar donde no necesitas que el otro reaccione para sentirte valioso. Un lugar donde el silencio no es castigo, es libertad. Y eso los deja sin herramientas, porque quien no puede provocarte, no puede manipularte. Y quien no puede manipularte, pierde el control. Así es como tu calma se convierte en tu escudo más poderoso. Cada vez que eliges no responder, estás construyendo algo dentro de ti. Estás fortaleciendo tu carácter. Estás rompiendo con la necesidad de aprobación. Estás dejando de ser prisionero de tus impulsos. Y eso no solo transforma tus relaciones, transforma tu vida entera, porque ahora te mueves desde la sabiduría, no desde la carencia, desde la intención, no desde la reacción. Y eso lo cambia todo. No necesitas demostrar tu valor, no necesitas corregir la narrativa que construyeron sobre ti. Quien quiera entender, lo hará en tu silencio. Quien no quiera, no lo hará aunque escribas 1000 veces, porque la verdad no se impone, se revela. Y esa revelación solo llega cuando te mantienes firme, cuando resistes la tentación de actuar desde la emoción, cuando eliges la quietud por encima del ruido. Y sí, va a doler. Al principio sentirás que perdiste algo, pero luego entenderás que ganaste todo: tu poder, tu libertad, tu dignidad, porque quien puede estar en silencio y en paz, lo puede todo. Nadie puede hacerte caer si tú no das el paso. Nadie puede derrumbarte si tú no les abres la puerta desde dentro. Tu serenidad es tu fortaleza. Y esa es la lección más alta del estoicismo. Dominarte a ti mismo es el mayor triunfo. Número 10. La sanación ocurre en el espacio, no en la confrontación. No necesitas explicaciones. No necesitas que te digan por qué hicieron lo que hicieron. ¿Por qué dejaron de cuidar lo que tú jamás hubieras descuidado? No necesitas escuchar un perdón adornado de excusas. La verdad es que para sanar no hace falta confrontación. Lo único que necesitas es espacio. Un espacio real, profundo, inquebrantable. Porque es en ese silencio, en esa ausencia de contacto, donde por fin puedes empezar a reconstruirte sin interrupciones, sin manipulación, sin ruido externo contaminando tu proceso interno. Tu sanación comienza cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Y para eso necesitas alejarte, no físicamente,
sino emocionalmente. Necesitas apagar la necesidad de ser entendido, de ser validado, de tener la última palabra. Porque cada vez que regresas a explicar lo que ya explicaste 1000 veces, te rompes un poco más. Cada vez que insistes en mostrar tu dolor esperando que el otro despierte, te alejas más de ti. Y ya es momento de volver. El silencio que hoy eliges no es vacío. Es una declaración de independencia emocional. Es tu terreno sagrado. Es donde tu autoestima, tan golpeada por haberse entregado a quien no supo sostenerla, vuelve a florecer. Porque mientras estés en contacto con lo que te rompió, tu herida seguirá abierta. Pero cuando decides guardar distancia, cuando levantas una muralla invisible entre lo que fuiste y lo que ya no estás dispuesto a ser, algo dentro de ti empieza a sanar. No necesitas hacer ruido, no necesitas publicar indirectas, ni enviar mensajes disfrazados de paz. Tu elegancia está en lo que callas, en lo que decides no decir, en lo que simplemente dejas atrás. Porque ese silencio no es debilidad, es fuerza contenida, es madurez, es la expresión más alta del amor propio. No permitir que quien te hirió siga teniendo acceso a tu mente, a tus emociones, a tu energía. El que no te buscó cuando lo necesitabas, que tampoco te busque ahora que estás en calma. Porque si no vienen desde la conciencia, desde la humildad, desde el arrepentimiento genuino, entonces no merecen cruzar la nueva frontera que has construido. Esta vez, tu dignidad no está en el intento de arreglar, sino en la decisión de preservar. Esta vez, no estás esperando que entiendan, estás asegurándote de no permitir que vuelvan a dañar lo que te ha costado tanto sanar. Y tal vez no lo entiendan, tal vez digan que estás frío, que te alejaste sin avisar, que ahora pareces otra persona. Y sí, lo eres. Porque cuando te callas, cuando te apartas, cuando dejas de insistir, nace una versión nueva de ti. Una que ya no necesita demostrar nada. Una que no busca venganza, solo paz. Una que ya no espera, que ya no suplica, que ya no tolera. Una que se eligió a sí misma. Tu espacio es ahora tu templo. Y no todos merecen entrar. Solo quienes lleguen con verdad, con respeto, con coherencia. El resto se queda afuera, no por odio, sino por claridad, porque aprendiste que tu tiempo es valioso, que tu energía es limitada, que tu corazón no es un refugio para quien no sabe habitarlo. Y eso, esa selección silenciosa que haces con tu distancia, es la mayor demostración de que ya no estás en el mismo lugar. Dejas de explicar, porque ya no es tu tarea educar a quien no quiso aprender. Dejas de justificar, porque ya entendiste que quien no quiso verte cuando estabas roto, no merece estar cuando estés reconstruido. Y cada día que mantienes ese espacio sagrado, tu autoestima se eleva un poco más. Tu mente se aclara, tus emociones se ordenan, tu espíritu se fortalece. Esa es la sanación real, no la que grita, sino la que respira en silencio. No la que exige, sino la que se honra en soledad. No la que confronta para tener la razón, sino la que se retira para recuperar la paz. Y desde ese espacio nuevo, fuerte, protegido, ya no se vuelve atrás, porque tú ya no eres el mismo, porque quien ha sanado en silencio se convierte en alguien irreconocible para quien lo rompió sin conciencia. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.